todos ustedes. Estoy sumamente feliz. Y a mí me gusta volar un poco con la imaginación. Me siento en el epicentro de la palabra. Con todos los departamentos, poblados, poblaciones, pueblos y ciudades del país, reunidos aquí a través de sus representantes culturales. Porque ustedes no están haciendo acopio del fruto del país y creando gallinas, que están fortaleciendo el conocimiento de nuestro pueblo. Están dando esa llave magnífica que abre las puertas del progreso, del desarrollo y de la felicidad, que es el conocimiento. Y representan a todo el país. Y veo como de pronto nos extendemos un poco hasta esa porción de tierra que alguna vez fue también país y que hoy es Argentina. Y de Corrientes viene un cantor, todo tiene su significado. De Corrientes viene un cantor a cantarnos un símbolo de nuestra idiosincrasia. Una poesía en la que Emiliano, además de tomar un hecho fortuito, casual, circunstancial y repetido en la guerra cuando las madres van a pedir bendición para sus hijos, denota la abnegación y el sacrificio del soldado paraguayo. Porque además de decirle que Muilla Cajoyaja, la Isidro Bazar, le dice, y retécnico cuejero que dice mi paja, hoy compra el tente, ay, gata, me manejé. Parece que incorporando retempe, guerra, frontera, va, chico. Claro, soldado paraguayo. Hoy la enemigo, pero, no hay problema. Ese es un detalle de ese. Necesito esto por la canción que escuché. Y me halaga que esto que fue un sueño, de una mañana como esta y ante un público como este, en el medio de una conferencia sobre Emiliano Fernández, sugerimos así semilla que pusimos para que el fértil sembradío del Ateneo haga que florezca eso y se produzca esto que hoy estamos viendo. Hacía falta que le debemos a Emiliano homenaje ciudadano y fundamentalmente culturales. Porque se puede decir que Emiliano fue un guerrero, y lo fue. 2 veces herido en la guerra, evacuado a Asunción. La primera vez se casó por civil, la segunda vez se casó por militar, pero a los 19 días de cada casamiento volvió al frente y fue un héroe civil en la revolución del 47 porque formó parte de las tropas leales al gobierno. Podemos estar de acuerdo no con los colores del partido, pero el gobierno es uno. Y no hay una estatua. Somos muy diferentes. Entonces pensamos que era el Ateneo, la entidad formadora de profesionales de la educación del guaraní, desde licenciados hasta doctores, la entidad que podía ser. Eso y lanzamos la idea. Mi querido amigo, director general del Ateneo, a quien conozco hace más de 20 años, esas siestas calurosas, yo tengo mi programa de radio de las siestas, iba caminando, sudoroso con su boletín informativo para dar noticias de la existencia de una entidad llamada Ateneo del Reino Unido. Tiene camioneta 4x4, un traje de gran... Pero antes era diferente el asunto. Y ahí es donde se forja la voluntad férrea de alguien que está comprometido con su país en hacer una obra. Me alegra muchísimo que el general Escobar Anzoátegui nos acompañe para darnos una visión también de esa faceta de Emiliano. No solamente el bohemio, no solamente el andariego, no solamente el poeta, pero el combatiente, el militar, el que honraba a su patria defendiendo y testimoniaba para la posteridad con sus versos. Porque la historia de la guerra de Chaco está retratada en los versos de Emiliano. Y es más, la batalla de Nanagua está totalmente descrita en los versos de Emiliano. Hasta el día, y como ese día viernes lo va a ser. Es bastante.
Se comando ir a la mi suena mujer que hoy a llamar acá, allí que recuerda los aquí. Extraordinario. En una sola línea, 3 insultos para el enemigo. En una sola línea, 3 veces insultos. Tú llevas y me mata otro patada, a ver quién es Pedrito. Oye, pollo acá, gringo, tú ya vivo. Nada, bueno, ¿qué digo yo soy? Ya no me entero de cuál. Yo te felicito porque hay un viejo refrán entre los sabiendos que el que honra a los demás se honra a sí mismo. Y hoy estamos honrando frente a los familiares que quedan, más aquí por su nieto y su mamá, familiares. Estamos honrando a una gran figura del arte y de la cultura paraguaya que legó una riqueza inestimable, incalculable en materia de poesía. Emiliano vive en el alma del pueblo con su poesía. Y felicito por eso. Gracias. Te agradezco, Álvaro. Entonces, les agradezco a ustedes que dan vida a este acto, a esta intención, a este sueño de bohemio, de hijo agradecido,